Mi nombre es Jesús Daniel Melchor Soto, pues nací el 7 de agosto de 1973, fui ciclista, a esto, por eso es que, por eso es que estamos acá, por el reconocimiento a lo que hemos hecho durante el tiempo deportivo. Cuéntanos, Jesús Daniel, qué significa cuando a ti pues, te dan esa noticia, ¿verdad? De que vas a entrar al Salón de la Fama, ¿verdad? ¿Cómo lo recibiste? La realidad es que es una noticia que me tomó totalmente de sorpresa. Yo no lo hubiera esperado realmente. Quiero decir que sí, otras ocasiones me habían pedido, me habían dicho, oye, ¿por qué no metes tus documentos? ¿Por qué esto? Y yo la verdad es que me he mantenido un poco ya alejado del deporte desde que me retiré, realmente. Entonces, pero de pronto un día, estos días pasados, empiezo a recibir mensajes en el teléfono, felicidades, felicidades, pues yo mismo me pregunto, pues, ¿de qué, no? Y ya voy viendo un link que iba con el video del Salón de la Fama, y ya lo veo oh, sorpresa, que estaba yo ahí en esa nominación todavía en ese entonces. Primero eran 6 y luego... Es correcto. Ya que quedan 3, ya te Así es. Pues, Pues, te dio alegría. Sí. pues realmente alegría me dio desde un principio, porque ya desde estar en el simple hecho de estar mencionado para una situación de este tipo, o sea, un Salón de la Fama del deporte, pues realmente ya eso ya te hace un mérito, ¿no? O sea, dices tú, bueno, creo que algo bueno hicimos en la historia de nuestro deporte. ¿Quién te propuso, Daniel? ¿Quién me propuso? Mi mamá. Tu mamá. Sí, mi mamá fue la que aportó la información. Ella y mi hermano, con la colaboración de mi hermano Manuel, fueron los que hicieron todo esto. Mi mamá se dedicó durante todos los años en que yo me hice el deporte, se dedicó a hacer recorte por recorte de periódico, los fue almacenando en un álbum, primero los guardó así encarpetados hasta tener unos libros, y ahí contamos pues con un almacén de libros realmente de año por año, ¿no? Cada vez que dejé de competir en Culiacán, pues muchos años, me dediqué pues a estar en la selección nacional, en el Comité Olímpico. Mis competencias eran en la Ciudad de México casi siempre, o en el centro de México, y cuando ella iba a visitarme se daba la tarea ella de ir a los periódicos, a ir a las hemerotecas, a sacar las copias o a sacar los periódicos de todo eso. Entonces ella hizo una gran biblioteca de toda esa información. Cuéntanos de tus mayores logros, ¿no? Como ciclista, Daniel. ¿Qué nos puedes comentar? ¿Qué nos puedes señalar, verdad? Esos resultados que tuviste. Recordar es volverlo a vivir, ¿no? Entonces hay muchos logros que fueron muy buenos. Básicamente, pues un primer campeonato nacional a la edad de los 13 años fue pues obviamente muy, muy importante. Llegar al siguiente campeonato nacional, ya siendo el campeón defensor, digamos, en este sentido, me enfrenté con una competencia totalmente diferente, porque ahora era cuidar al campeón y todos pues obviamente tratar de ganar, ¿no? Entonces esa vez en la ciudad de San Luis Potosí fue muy característica la competencia, porque realmente hasta el último momento logramos salir adelante y pues volver a tener el campeonato. La presión que había, como dices tú, de mantener y de ser el campeón. En este caso, pues todo el mundo nos cuidaba, nos queríamos hacer una fuga, pues no nos dejaban ir. Los pelotones, los más fuertes, pues estaban vigilándonos. Siempre había una vigilancia, pues. Entonces, pues durante todas las vueltas hasta el final lo logramos, y de una manera cardíaca, porque ¿Qué prueba fue, perdón? En la ruta, sí. Entonces, de una manera cardíaca, porque 13 años tenía. Bueno, 14, ya estábamos en la 14 años. Se habían fugado algunos ya faltando una vuelta. Pues el pelotón se queda parado esperando a que el campeón reaccione, porque pues no hay más. Y por ahí sí reaccionaron algunos, aprovechamos ese momento, nos fuimos con ellos, y después, de manera pues ya como última opción, fue tirarnos a morir
a morir hasta poder lograr alcanzar a la fuga y gracias a Dios alcanzamos la fuga y nos fuimos de paso y pues llegamos en primer lugar. Esa vez fue bastante emocionante. 2 campeonatos en forma consecutiva. 2 campeonatos en forma consecutiva. Después pasamos a la categoría ya que es decir junior internacional o juveniles en México. Y entonces ya también tengo otras características de competencia. En cuanto tengo ya un segundo lugar en la ruta, tengo una de oro en la de por equipos en ruta. Tengo una de, si no me falla la memoria, una de plata en la cuestión de los 800 metros, en este caso individual, que para los juniors básicamente es 800 metros, lo que sería para un elite el kilómetro contrarreloj. Equivalente, sí. Y después, pues así vinieron ya otras categorías también. Empezamos a especializarnos más, ya no tanto en ser ruteros. Mi característica física y obviamente mis cualidades no eran el de un trepador nato, o sea, no subía yo tan fácilmente, me defendía lo más posible, aguantaba bastante bien la trepada, pero no era lo mío. Y entonces, pero era muy ágil, era muy fuerte en las llegadas. Entonces empezamos a especializarnos más en lo que podemos considerar como el medio fondo en el velódromo, las pruebas de persecución individual, persecución por equipos y la prueba por puntos, que en ese entonces son las que se manejaban. Ahora estaríamos hablando de un Madison, de unas características más o menos similares. Pruebas más cortas, de mayor potencia. Digamos de media distancia, ¿no? Porque estaríamos hablando de los velocistas 200 metros, los 500 metros lanzados, corredores explosivos, muy explosivos. Y resistencia. Así es. Nosotros corríamos mucho en el autódromo, como parte de los entrenamientos y pues el autódromo, pues todo el mundo sabemos, es un lugar plano. Y en las llegadas, o sea, en las metas, pues era nuestra área de especialidad, los sprints. Ok, y luego, ¿cuándo te llamaron a la selección? ¿Hasta qué momento ya te consideraron para ir a la selección? Se da básicamente la primera invitación a la edad de los 14 años, en el campeonato nacional de los 14 años. Del 80 Ay Dios, 1900, si no me falla, 87. 87, perdón. Sí, entonces ahí sale la primera invitación para ir a representar a México a una vuelta a Perú. Entonces vamos a esa vuelta, ruta. Ganamos varias etapas, eran 6 etapas, ganamos 2 etapas. Llegamos en segundo lugar en esta general. Nos fue muy bien. Después recibimos otra invitación igualmente para ir a Perú, pero a un campeonato de pista. También obtuvimos ahí algunos buenos resultados. Y ya después... Perdón, ¿era como un panamericano? No, eran competencias internacionales de invitación. Okay. No eran todavía nada oficial como un centroamericano, panamericano. Como hay ahorita, sí. Sí, mi panamericano, mi primer campeonato panamericano, recordemos que hay campeonatos y luego juegos. Mi primer campeonato panamericano lo desarrollo en Uruguay. En Uruguay fue la primera vez que fui. Me tocó correr lo que es el 4x4000, la persecución, en este caso la persecución individual, y esa fue nuestra participación en ese campeonato. En el campeonato panamericano. En el campeonato panamericano de Uruguay, sí, exactamente. ¿Hasta los cuántos años ya te mantuviste ahí en un nivel así importante en competencias nacionales o internacionales? Pues realmente estuvimos hasta los 18 años, que fue cuando ya nos retiramos. Siguiente año fuimos a un panamericano. 18. Sí, fue mi momento de mi retiro, justo cuando pasaba a la categoría elite. Como entonces, dices tú, sí, perdón, ahí como dices tú, pues es un momento a veces que te cuesta un poco de trabajo así recordarlo, revivir. Pero ¿qué lesión tuviste ahí? Nosotros estuvimos, la historia nuestra remonta, o por lo menos la historia mía remonta desde un mundial que fuimos en 1991. Esto es un año antes de la Olimpiada de Barcelona de 1992. Fuimos a ese mundial pues con grandes ilusiones, pero llegamos al mundial y nos dimos cuenta que empezamos a ver una realidad
no como deportista, sino como deporte. De pronto llegar a un mundial con pocos implementos deportivos, con obviamente con una falta de apoyo económico, que ahí nos dimos cuenta que era cuando realmente nos hacía falta mucho de eso, porque ver equipos Alemania, Francia, Rusia, Checoslovaquia, ver semejantes monstruos de bicicletas, ver a los ciclistas uniformados de pies a cabeza, donde lentes, guantes, casco, calcetas, todo era igual, sí, eran clones todos. Entonces, nosotros íbamos pues cada quien sus calcetas, cada quien sus zapatos, claro, portando orgullosamente nuestro uniforme de México. Yo regreso de ese mundial y decido ya retirarme. Claro. Y aún así después me dio por hacer un poco de ciclismo de montaña, que realmente es increíble. Mi pasión por el ciclismo no me dejó realmente llevar una vida agradable con la bicicleta, porque empecé a dejar de hacer cosas en mi vida de trabajo y en mi vida social por querer estar en la bicicleta. Y tuve que reconocer que mis tiempos ya no son esos. Y entonces colgué la bicicleta de nuevo y pues lo cambié un poquito por el gimnasio mejor. Creo que ahora sí encontré un lugar donde poner esos objetos que gané con tanto esfuerzo y con tanto sacrificio. Y que no estén pues ahí tal vez nada más colgados en una pared donde alguien nada más los ve o donde nadie los ve tal vez. Realmente para mí solamente quiero pensar que ojalá sirva de algún estímulo, sirva de un granito de arena entre todos esos deportistas que están en ese lugar, los que faltan por estar y los que deben de estar, porque hay mucha gente que debe de estar y todavía no está. Y entonces creo que es solamente un granito de arena a nuestro nicho, nuestro lugar que va a estar ahí, para que nuevas generaciones pues vean y se motiven, ¿no? Se motiven con esto, ¿no? Que logren ver que se pueden hacer las cosas, ¿no?